Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis que estamos haciendo en el quinto día de la novena en preparación a la fiesta de la Divina Misericordia. En esta catequesis del quinto día de la fiesta de la Divina Misericordia vamos a hablar de un pedido bastante difícil que hace el Señor, con palabras bastante difíciles. El Señor pide en el quinto día así, le pide a Sor Faustina: hoy tráeme a las almas de los herejes y de los cismáticos. Suena mal, sí, suena mal, pero, y de hecho el diario de Sor Faustina tiene siempre una aclaración abajo que explica un poco lo que significa estas palabras. Les leo la nota. Las palabras originales de nuestro Señor son aquí herejes y cismáticos, ya que Él habló a Sor Faustina según el contexto de su tiempo. El Señor se hizo entender con Sor Faustina al mencionar así este grupo de personas. Desde el Concilio Vaticano II, las autoridades eclesiásticas han considerado impropio usar estas denominaciones, según las explicaciones expuestas en distintos documentos conciliares. Es apropiado aquí usar en su lugar el término los hermanos separados. Sin embargo, con el tiempo la Iglesia ha decidido usar todavía otra denominación: los hermanos que creen en Cristo, aquellos que creen en Cristo. O sea, aquí vemos una especie de camino histórico. Al principio se les decía herejes y cismáticos, luego se les decía hermanos separados y ahora hermanos que creen en Cristo. En definitiva, se trata de distintos grupos. En primer lugar, aquellos que por un cisma mantenemos esa distinción, esa diferencia, por ejemplo, con los católicos apostólicos ortodoxos. Le decimos también hermanos separados, hermanos que creen en Cristo, porque ellos están separados en modos de cisma. ¿Qué quiere decir? Tenemos la misma doctrina, pero hay una división en cuanto a la consideración de la autoridad. Y por herejes se considera más bien aquellos que sí han cambiado la doctrina, y ahí se incluye todo lo que proviene de la Reforma protestante. Luteranos, por ejemplo, en primer lugar los luteranos, pero también los anglicanos, que si bien ellos no surgieron de Lutero en primer lugar, sin embargo después adoptaron las doctrinas luteranas, y todo lo que generó división, generó más división, todo lo que provino de ahí, al punto que todo el fenómeno evangelista, porque sobre todo acá en Latinoamérica no es tan común ver las iglesias protestantes, por más que uno sí las ve, acá es más común ver las cuestiones del fenómeno evangelista, que es una degradación americanizada y muchas veces, y sobre todo, latinoamericanizada del protestantismo, donde ya quedan difusas las doctrinas claras. Importa no tanto el conocimiento y la adhesión voluntaria, sino el sentimiento. Se hace énfasis en determinadas cuestiones doctrinales, por ejemplo, los bautistas con el bautismo, los presbiterianos, los episcopalianos en cuanto al tema de los fundamentos de sus iglesias, pero sobre todo viven el subjetivismo y el sentimentalismo, es decir, consideran la religión tanto y cuanto me hace a mí sentir, me hace sentir bien, y aplicando aquella doctrina luterana de cada uno interpreta libremente como se le ocurre la Sagrada Escritura. Bueno, eso es un panorama vuelo de pájaro de lo que son considerados aquí como herejes, es decir, que han modificado la doctrina bimilenaria de Jesucristo confiada en la Iglesia. Han planteado un nuevo modo de ser cristianos desde el principio, es decir, cuando Jesús asciende al cielo. Los católicos ya teníamos como cristianos germinalmente toda la enseñanza de Cristo depositada en la Iglesia, en los apóstoles. La Iglesia comenzó en primer lugar siendo apostólica. Jesús no escribió la Biblia. Bueno, por decir que
sin entrar en detalles de lo que tiene que ver con el cisma y la herejía. Sin embargo, son dos grupos que tienen mucho que ver con nosotros, sobre todo los evangelistas, aquellos que golpean las puertas de nuestras casas. Sin embargo, algunos se dicen cristianos y no lo son. Hay algunos grupos que no consideran a Jesucristo verdadero Hijo de Dios, en definitiva, que partícipe de la naturaleza divina. O sea, Dios de Dios, como reza el credo de la Iglesia. No consideran a Jesucristo como Dios de Dios. Esas ya son no tanto grupos cristianos ni hermanos separados, son sectas, ¿no? De que las hay muchas y tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo. Bueno, de todas ellas se refiere el Señor al englobarlo en esta palabra herejes o cismáticos, o como la Iglesia los considera hoy, hermanos separados o hermanos que creen en Cristo. Los protestantes, los evangelistas, los ortodoxos. Entonces, sobre todo ella, el Señor afirma: desgarraron mi cuerpo y mi corazón. Todo acude a la pasión de Cristo. Todo lo que pasó en la historia de la Iglesia acude a un punto, a lo que le pasó a Jesús durante su dolorosa pasión. Ese manto de Cristo, esas vestiduras que fueron repartidas, ese cuerpo de Cristo que fue flagelado, lacerado, torturado, representan la unidad que Dios pensó para su Iglesia. Todos estamos llamados a la verdad, a la unidad, a integrarnos al corazón de Cristo. Miren cómo en estas palabras de Jesús: me desgarraron el cuerpo y el corazón, es decir, mi Iglesia. Jesús asume todo lo que San Pablo enseña en sus cartas sobre la concepción de la Iglesia como un solo cuerpo, del cual Jesucristo es la cabeza y todos los demás sus miembros. Es decir, el corazón mismo de Cristo está en su Iglesia. Es lo que vemos cuando Jesús se le aparece a San Pablo a las puertas de Damasco y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No le dice: ¿por qué los persigues a los que creen en mí? No, dice: ¿por qué me persigues? Jesucristo se identifica con los cristianos al punto que son su cuerpo. Así lo afirma San Pablo, así lo entiende San Pablo y todos los cristianos desde entonces. Jesús, en sus desposorios místicos con la Iglesia, hace un matrimonio indisoluble. Cristo y su Iglesia y su cuerpo. Bueno, lamentablemente por estos cismas y estas herejías, esta destrucción de la enseñanza que Jesucristo vino a confiarle a la Iglesia, ha desgarrado su cuerpo, ha desgarrado la unidad. Aquella unidad que Jesús rezó cuando estaba en la última cena, que manifiesta en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Te pido, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús ruega y suplica por la Iglesia. De su parte nos da la gracia para la unidad, pero el demonio siembra división, siembra enfrentamientos, peleas. El demonio siembra todo aquello que pueda repercutir en desgarrar el cuerpo y el corazón de la Iglesia. Recordemos cómo Jesús ha fundado una Iglesia. Siempre aquí pide la unidad porque Él ha fundado una Iglesia. Lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Así, con esas palabras el Señor dice: edificaré mi Iglesia. ¿Qué significa mi Iglesia? Significa que es una Iglesia, significa que es la única Iglesia, significa que es su Iglesia. No es una convocación de un pastor que junta personas y tiene labia y habla y convoca gente y le saca plata. Se trata de la Iglesia verdadera de Jesucristo, una, única, que no hay otra, y suya, fundada por Él, querida por Él y sostenida, al punto que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así fundó la Iglesia Jesucristo, y así tiene que ser. Por eso estas palabras de Cristo, mi Iglesia, nos hablan de cómo tiene que ser un verdadero ecumenismo, un diálogo con los otros que confiesan a Cristo, con aquellos que creemos en Jesucristo.
Un diálogo que apunte a la verdad, un diálogo que apunte a la plenitud del conocimiento de aquello que Cristo vino a dejar. No un ecumenismo donde, bueno, da lo mismo cada uno con su verdad y profesando una especie de dogma relativista, cada uno con su cristal. Así pervertimos lo que verdaderamente el Concilio Vaticano II quería como ecumenismo, caminar todos hacia aquello que Jesucristo dejó como verdad y que reluce y resplandece plenamente en la Iglesia Católica. Un buen ecumenismo nos lleva, nos hace caminar una buena base. Cuando construimos una casa, construimos la base. Todos nos tenemos que llevar bien y con respeto, seguramente. Pero el techo es la verdad. El techo es la verdad, apuntar a la verdad. No podemos dejar una casa sin techo. De la misma manera no podemos hacer un diálogo ecuménico sin apuntar a la verdad. En respeto, en cordialidad, poniendo cosas comunes, sí, defendamos la vida, defendamos aquellos valores y virtudes sociales, personales que nos unen, sí, pero apuntando a la verdad de Jesucristo, que Él está presente en la Eucaristía, que ha fundado una iglesia, que su madre es inmaculada, santa e intercesora, que Él mismo, Jesucristo, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Esa es la iglesia de Cristo. Y Jesús nos dice, ellos, aquellos herejes y cismáticos, aquellos que, hermanos separados, aquellos que creen en Cristo, sin embargo, consuelan el corazón de Cristo en la medida que regresan a su iglesia. Le dice así, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. Según regresan a la iglesia, mis llagas cicatrizan. Según regresan a la iglesia, Jesucristo habla de una iglesia, como nos lo enseña el Catecismo, el Concilio Vaticano II. Según regresan a la única iglesia fundada por Cristo, que tiene la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad. Las otras comunidades eclesiales o comunidades que creen en Jesucristo pueden tener luces, semillas de verdad, pero no la plenitud que está depositada en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así Jesucristo pide que regresen a la iglesia para cicatrizar sus llagas. Y eso es también un pedido para nosotros, rezar al Señor por esta unidad de la iglesia, interna y externa, la vuelta, la conversión de aquellos que no creen en la integridad de la fe, que no profesan el mismo credo, que somos hermanos porque con muchos de ellos tenemos un bautismo que es reconocido por nosotros, pero sin embargo no tienen la plenitud de lo que Jesucristo ha revelado y por obstinadamente separarse de Él, llagan el cuerpo de Cristo, llagan esa unidad. Sé que hay muchas personas muy buenas y seguramente muchas de ellas mucho más buenas que nosotros en lo moral, pero aquí estamos hablando de la cuestión de Jesucristo, no de nosotros, no de si somos buenos o malos, qué nos hace buenos o malos, sino estamos hablando de Cristo, lo que Él ha revelado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la doctrina por Él revelada, cuya plenitud es independiente de cómo se porta uno acá en la tierra. Si no queremos ser fiel a Cristo, la verdad que Él ha depositado. Y así tenemos nosotros, por medio de esta novena, que pedirle a la gracia al Señor para que ellos puedan salir del error. Porque también nosotros hemos recibido una gracia, la gracia de la plenitud de la verdad no es nuestra, la plenitud de la verdad es de Jesucristo, es de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarla y transmitirla, como aquella persona que puede tener la salud, como aquel médico que sabe cómo sanar a los demás. Bueno, tenemos que transmitir esa salud a quienes no la tienen, evangelizando, predicando, no cansándonos de ofrecer un buen testimonio. ¿Cuántas veces personas que eran católicas se fueron a estos grupos evangélicos o sectas porque nadie les habló de la verdadera fe? ¿Cómo explicarle el tema de que nosotros no adoramos, sino que veneramos las imágenes? ¿Cómo explicarle que María es intercesora, que no es una divinidad que nos aparta de Cristo, sino la Madre de Dios, que intercede, que es la criatura que más cerca está de Dios y que más lo conoce, que es Madre e intercesora? Tantas cosas que los evangelistas utilizan hoy como caballito de batalla para arrancar a católicos de cuna y que están mal informados, desprevenidos o con mucha ignorancia, y a veces por culpa nuestra, por culpa tuya, por culpa mía. No han conocido la verdad,
no hemos sabido predicar, dar un buen ejemplo, preocuparnos por aquellas personas que con la sencillez de su fe, sin embargo, tienen a veces más adhesión a la fe que nosotros, que podemos conocer más, pero sin embargo, alguien les ha lavado la cabeza, les ha envuelto en falsedades. ¿Cuántas personas también se han dejado llevar por los errores doctrinales simplemente porque de otros grupos evangelistas o protestantes han estado cerca de ellos en los momentos de dolor? Nosotros conocemos cuántas personas que han estado enfermas o con parientes enfermos o moribundos y nosotros no hemos acudido, no nos hemos interesado. Y sin embargo allí en los hospitales, en los lugares de dolor, sí han estado aquellas personas de aquellos grupos y pese a profesar un error, sin embargo han mostrado más caridad que nosotros. Es un tremendo examen de conciencia para nosotros católicos que aún haciendo profesando la verdad que Cristo trajo, hemos faltado gravemente a la caridad de los necesitados de cuerpo y alma, necesitados en alimento, en vestimenta, en salud. No hemos estado allí. ¿Y cuántas personas han seguido la falsa doctrina de aquellos que sin embargo han estado en los lugares de dolor? Sepamos nosotros también darnos cuenta que así vivían los cristianos. Miran cómo se aman. Lo primero que era atractivo del cristianismo desde el número 0, desde que Cristo asciende al cielo, es mira cómo se aman. Aquellos que profesan la verdadera doctrina de Cristo desde los primeros años del cristianismo, que se juntaban en la Eucaristía, la tenían a la Virgen María, consideraban el domingo la fiesta más importante, semanal. Sin embargo, lo que destacaba en ellos es el amor mutuo. Y de la misma manera tiene que ser entre nosotros. Pidamos eso para dar el primer testimonio de la verdad de Cristo, el testimonio visible ante los demás de la caridad entre nosotros, la caridad con los demás, que corresponda a una firmeza y claridad doctrinal, nutrida en el catecismo, en la enseñanza de 2000 años de la Iglesia, profesada en la enseñanza de todos los santos padres, todos los papas. Acá no puede venir nadie a inventar nada nuevo, porque la doctrina de Cristo es la de siempre. Se puede ver con ojos nuevos, pero no se puede inventar nada nuevo porque eso es dividir, eso es separar. En el numeral 1218 Jesús dice todo esto, pero Sor Faustina en el numeral 1219 habla de cómo ellos pueden ser acogidos y pueden glorificar la misericordia de Dios. Sí, aquellos que están separados, pero ¿cómo pueden? Justamente por la intensidad de nuestra oración por ellos. Porque Sor Faustina le dice, tú no niegas nada, no niegas tu luz a nadie, Señor, no niegas tu luz a los que te la piden. El Señor no nos negará en la oración si pedimos la luz de Dios para aquellos que están en las tinieblas del error, que conocen a Cristo pero una parte de Cristo. Dicen amar a Cristo pero dejan de lado a la Virgen María. No les interesan los sacramentos. Bueno, Dios tiene la gracia. Incitámosle al Señor con nuestra oración para que les dé la gracia y los termine de iluminar para llevarlos a la plenitud de Cristo y así consuele, así vuelvan a unir aquel corazón que ha estado destruido por tanta desunión entre los cristianos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.